Bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, radiantes de energía y por supuesto con muchísimas ganas de chismecito jugoso y picante. Porque amigos y amigas, hoy nos vamos a sumergir en un tema que promete mantenernos al borde del asiento con los ojos bien abiertos y las orejas atentas. Ya lo saben, aquí en el canal, nuestra misión es mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en el apasionante mundo del espectáculo, y hoy, agárrense. Hoy nos adentramos en el universo de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el turco que ha conquistado corazones y ha generado una legión de fans en todo el mundo. El hombre que nos flechó con sus interpretaciones, su sonrisa cautivadora, su carisma desbordante y, bueno, no podemos negarlo, su físico escultural. Pero, ojo. No nos limitaremos a admirar su belleza, aunque, como siempre, es un placer para la vista, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar los misterios, los dramas, las intrigas que se tejen en las sombras de sus nuevos proyectos. Porque, amigos, parece que la vida de Can Yaman en el set no es un camino de rosas, sino un terreno lleno de desafíos, de obstáculos y, por supuesto, de mucho drama. Rumores, especulaciones, retrasos, supuestos conflictos en la vida de Can Yaman en el set es más movida que una telenovela turca en horario estelar. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, los entresijos, los dramas y los problemas que rodean a Can Yaman, especialmente durante sus rodajes, y que está sucediendo realmente en esos sets de grabación que tanto nos intrigan. ¿Están listos para descubrir la verdad, para sumergirnos en el chismecito más candente? Pues preparen sus palomitas, acomódense y que empiece el espectáculo. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, permítanme hacer una breve pausa para darles una cálida bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Qué bueno tenerlos en la familia del canal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ni un solo vídeo. Aquí nos dedicamos a brindarles toda la información, los detalles y los análisis más completos sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación, porque subimos vídeos muy seguido y así estarán siempre al tanto de todo lo que acontece en el apasionante mundo del entretenimiento. Y no se olviden de dejar un me gusta si les gusta el contenido, es una forma fantástica de apoyarnos. Y ahora sí, sin más preámbulos, demos inicio al chismecito que todos estábamos esperando. Primero, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la trayectoria de Can Yaman y los detalles de sus proyectos actuales, vamos a hacer un breve repaso para ponerlos a todos en contexto. Ya saben, para que nos sintamos todos en sintonía. El actor turco, después del arrollador éxito de series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, ha logrado trascender fronteras y consolidarse como una estrella internacional. Su fama se ha extendido por todo el mundo, cautivando a audiencias de diferentes culturas. Uno de sus proyectos más esperados y comentados es la serie El Turco, una producción ambiciosa que promete transportarnos a un periodo histórico fascinante. Esta serie, de la cual hemos hablado en otras ocasiones, es producida por Ayapm, una de las productoras más importantes y prestigiosas de Turquía, conocida por la calidad de sus producciones y por el éxito que han cosechado a nivel nacional e internacional. Y aunque inicialmente generó muchísima expectativa y entusiasmo entre sus seguidores, parece que el camino no ha sido tan llano y sencillo como se esperaba. Además de El Turco, Can Yaman también está involucrado en otros proyectos, incluyendo algunas películas y acuerdos publicitarios. Su popularidad, como ya sabemos, no ha hecho más que crecer exponencialmente y esto, inevitablemente, conlleva una mayor presión, un aumento de la atención mediática y, por qué no, una mayor exposición a rumores y especulaciones. La fama, amigos, es un arma de doble filo. Si bien abre puertas y ofrece oportunidades, también implica una constante vigilancia, un escrutinio minucioso de cada movimiento y un análisis exhaustivo de cada gesto. Y es precisamente aquí, en este terreno fértil para la especulación, donde entran en juego los rumores y las especulaciones. Porque cuando la gente se fija en ti, cuando eres una figura pública, cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier retraso en un rodaje, cualquier cambio en el calendario se convierte en noticia. Se analiza y se comenta en todos los rincones de Internet y de la prensa. Ahora sí, entremos en materia, adentrémonos en el corazón del chisme. ¿Cuáles son los dramas que se rumorean en los sets de Can Yaman? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras? Bueno, uno de los principales focos de atención y de debate es, sin duda, El Turco.
Los retrasos en el rodaje han sido constantes, y esto ha alimentado todo tipo de teorías y especulaciones. Desde problemas de presupuesto hasta diferencias creativas irreconciliables, pasando por supuestos conflictos entre el equipo de producción y el propio Can Yaman. Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de ninguna de estas afirmaciones, la realidad es que el proyecto ha sufrido varios cambios de fecha, y esto, amigos, no es una buena señal. Los retrasos en los rodajes por lo general sugieren que hay algo que no está funcionando del todo bien, que hay algún obstáculo que está impidiendo el avance normal de la producción. Ya sea por falta de financiamiento, por problemas en el guión, por desacuerdos en el reparto, por dificultades logísticas o por cualquier otra razón que pueda surgir en el complejo proceso de creación de una serie, las razones pueden ser múltiples y variadas. Pero, ¿qué hay de los supuestos conflictos? Este es otro de los temas que más ha generado interés y revuelo en las redes sociales, en los foros de fans y en los medios de comunicación. Se ha hablado de roces con directores, de diferencias de opinión sobre la interpretación de ciertos personajes, de desacuerdos en la visión artística, y hasta de tensiones con otros miembros del elenco. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas, porque como saben, los rumores corren como la pólvora, se propagan a la velocidad de la luz y a menudo se exageran o se distorsionan. Pero lo que sí es cierto es que la presión sobre Can Yaman es enorme. Es una estrella internacional, un actor que ha conquistado el mundo con su talento y su carisma, y eso significa que todo lo que hace o deja de hacer, cada decisión que toma, cada paso que da, es analizado, juzgado y comentado con lupa por millones de personas en todo el planeta. La fama, aunque ofrece ventajas y oportunidades, también conlleva una enorme responsabilidad y una constante exposición al juicio público. Además de los rumores sobre el turco, también han surgido especulaciones sobre otros proyectos en los que Can Yaman está involucrado o podría estar involucrado en el futuro. Se dice, por ejemplo, que Can Yaman está siendo muy selectivo con los papeles que acepta, y que está priorizando aquellos que le permitan mostrar su versatilidad como actor, que le ofrezcan desafíos interpretativos y que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Esto, por un lado, es absolutamente admirable porque demuestra su compromiso con su profesión, su deseo de crecer artísticamente y su aspiración a convertirse en un actor completo y polifacético. Pero por otro lado, esta selectividad también puede generar ciertas frustraciones en los productores, directores y guionistas que desean trabajar con él, que lo ven como una figura clave para el éxito de sus proyectos, pero que quizás no siempre logran convencerlo de que participe en ellos. La agenda de un actor de renombre, especialmente cuando es tan solicitado como Can Yaman, es un rompecabezas complejo que debe coordinarse con las agendas de otros actores, directores, productores, equipos técnicos y, por supuesto, con sus propios compromisos personales. Y aquí es donde entran las posibles razones que podrían estar detrás de estos supuestos dramas, de estas tensiones y de estos retrasos. En primer lugar, la fama y el éxito arrollador de Can Yaman le han abierto un abanico de posibilidades que antes no tenía. Ya no necesita aceptar cualquier proyecto que le ofrezcan, ya no está obligado a tomar decisiones basadas únicamente en la necesidad de trabajar. Ahora, puede elegir aquellos proyectos que realmente le interesen, aquellos que lo atraigan por la calidad del guión, por la originalidad de la historia, por la posibilidad de trabajar con directores y actores a los que admira, y por supuesto, aquellos que le permitan crecer profesionalmente y demostrar su talento en su máxima expresión. Esto, por supuesto, es legítimo, es un derecho que se ha ganado con su esfuerzo y con su talento, pero también puede generar conflictos con aquellos que esperan trabajar con él, que lo ven como una pieza clave para el éxito de sus proyectos y que quizás no siempre logran convencerlo de que se sume a ellos. En segundo lugar, la presión del éxito. Can Yaman es una estrella internacional, y eso significa que tiene que cumplir con las expectativas de sus fans, de los productores, de los directores, de los medios de comunicación y, en última instancia, del público en general. Tiene que mantener un alto nivel de desempeño, tiene que estar a la altura de la fama que ha cosechado, y tiene que lidiar con la constante presión de ser una figura pública, de ser observado y juzgado en cada movimiento. Esta presión, amigos, puede ser agotadora, puede generar estrés, ansiedad y, en ocasiones, puede llevar a situaciones de tensión en el set, a roces con el equipo y a desacuerdos creativos. La fama es un arma de doble filo, y a veces, el precio que se paga por el éxito es muy alto. En tercer lugar, el control creativo. Los actores, especialmente aquellos que han alcanzado un gran éxito y una gran popularidad, suelen tener más voz y voto en los proyectos en los que participan. Pueden expresar sus opiniones sobre el guión,
sobre la interpretación de su personaje, sobre la dirección de la historia y sobre otros aspectos de la producción. Esto por un lado es algo positivo porque les permite aportar su visión artística, enriquecer el proyecto y darle un sello personal. Pero por otro lado, también puede generar conflictos, especialmente si no se ponen de acuerdo con los directores, con los productores o con otros miembros del equipo creativo. Las visiones artísticas a veces pueden ser divergentes y es importante encontrar un equilibrio entre la visión del actor y la visión del director y del resto del equipo. Finalmente, el factor humano. En cualquier trabajo y más en el mundo del espectáculo, es inevitable que surjan conflictos, que haya roces, desacuerdos y tensiones. Las personalidades chocan, las agendas se cruzan, las presiones son altas y, en ocasiones, las emociones afloran. No todo es color de rosa en los rodajes, y es normal que haya momentos de tensión, de frustración y de desacuerdo. Lo importante, amigos, es saber manejarlos, es saber comunicarse, es buscar soluciones creativas y es priorizar el trabajo en equipo. El éxito de un proyecto depende en gran medida de la armonía que exista entre todos los miembros del equipo, de la capacidad de colaborar y de la voluntad de superar los obstáculos juntos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Son reales los dramas que se rumorean en los sets de Can Yaman? ¿Hay algo de verdad en las especulaciones y en las conjeturas que circulan por Internet y por los medios de comunicación? Bueno, es difícil saberlo con certeza, porque como ya dijimos, la información que nos llega es fragmentada, a veces contradictoria y, en ocasiones, está sujeta a la exageración y a la manipulación. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que la vida de una estrella como Can Yaman no es tan sencilla como parece. La presión, las expectativas, los conflictos creativos, la constante exposición mediática, todo esto puede generar situaciones difíciles en los rodajes, puede afectar el rendimiento del actor y puede, en algunos casos, incluso retrasar el avance de los proyectos. Pero, ¿qué podemos esperar de Can Yaman? ¿Qué podemos esperar de su futuro? Pues creo que lo más importante es que siga trabajando con profesionalismo, con dedicación y con pasión. Que siga eligiendo proyectos que le apasionen, que le motiven a dar lo mejor de sí mismo y que le permitan seguir creciendo como actor y como persona. Ya hemos visto de lo que es capaz, ya hemos sido testigos de su talento, de su versatilidad y de su carisma. Sabemos que tiene mucho más que ofrecer, que tiene un gran potencial por explotar y que puede llegar a convertirse en una leyenda de la actuación. Y por supuesto que siga deleitándonos con su encanto, con su sonrisa cautivadora y con su físico que, no vamos a negarlo, es un placer para la vista. Porque eso, amigos, nunca está de más. Pero, ¿qué pasará con el turco? ¿Qué pasará con los proyectos que están por venir? ¿Cuál será el futuro de Can Yaman en la industria del entretenimiento? Pues tendremos que estar atentos a las noticias, a los rumores, a las filtraciones y a todo lo que se cuece en el mundo de Can Yaman. Tendremos que seguir de cerca cada paso que dé, cada decisión que tome y cada proyecto en el que se involucre. Porque, como ya sabemos, este es un mundo lleno de sorpresas, de giros inesperados y de mucho, mucho chisme. Y nosotros, aquí en el canal, estaremos siempre listos para informarles, para analizar la situación, para debatir y para compartir nuestras opiniones. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los rumores sobre Can Yaman son ciertos? ¿Qué esperan de sus próximos proyectos? ¿Creen que los retrasos en El Turco son un problema grave? ¿Qué consejo le darían a Can Yaman para enfrentar los desafíos que se le presentan en su carrera? Dejen sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué sienten y qué expectativas tienen sobre este talentoso actor. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, son el motor que impulsa nuestro trabajo y son el combustible que alimenta nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Así que no duden en dejar sus comentarios, en compartir sus opiniones y en participar en esta comunidad. Y eso es todo por hoy, amigos y amigas. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan mantenido al tanto de las últimas novedades sobre Can Yaman. Muchísimas gracias por vernos, por estar aquí, por compartir sus opiniones y por apoyar al canal. Como siempre, no se olviden de dejar un me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y se mantienen al día con todo el chismecito. Recuerden activar la campanita para que no se les escape nada,
para que sean los primeros en enterarse de todas las novedades y para que no se pierdan ninguna de nuestras emisiones. La campanita es su mejor aliada para estar siempre informados. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, sigan disfrutando del mundo del entretenimiento, sigan investigando y sigan siendo curiosos. Porque el chismecito nunca termina.